Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Hans Carlos Ama Muñoz. Soy estudiante de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia y hago parte del semillero Sinapsis. Mi propuesta de investigación se titula Estimulación magnética transcranial repetitiva para la neurorehabilitación después del accidente cerebrovascular isquémico de las ramas profundas de la arteria cerebral media. Entonces vamos a comenzar con el marco de referencia. El accidente cerebrovascular o ACV se define como una lesión neurológica aguda que ocurre ya sea por un proceso isquémico o por un proceso hemorrágico. Las neuronas, al no poder recibir esos nutrientes, ese oxígeno, va a sufrir pues un proceso de necrosis, de apoptosis, y también se va a generar pues un proceso inflamatorio. Con respecto a los aspectos epidemiológicos, se tiene pues que la ACV es la segunda causa de muerte después de la enfermedad isquémica del corazón. Explica aproximadamente el 10.6% de la mortalidad anual. Es decir, que aproximadamente 6.2 millones de personas mueren cada año por esta causa. Es importante destacar también que aproximadamente el 80% de los ACV son de tipo isquémicos y el 20% restante son hemorrágicos. En Colombia se estima una prevalencia entre el 1.4 y 19.9 por cada 100.000 habitantes. Esto pues se ha visto en estudios publicados entre el año 84 y el año 2002. También es importante destacar que la ACV genera muchos costos a los sistemas de salud en cuanto a la atención, y no solamente eso, sino que estos pacientes quedan con secuelas y que posteriormente pues les impide trabajar. Entonces, ¿qué es la estimulación magnética transcranial? Es un dispositivo que genera una corriente eléctrica. Esa corriente eléctrica viaja a través de este transductor que llega finalmente a esta bobina. La bobina genera un campo magnético que es capaz de atravesar el cuero cabelludo, el cráneo, y llega finalmente a las neuronas y produce pues su despolarización. Entonces, ¿cómo podría funcionar? Se ha visto que el hemisferio afectado no solamente disminuye su actividad eléctrica en la corteza, no solo por el ACV en sí mismo, sino también porque el hemisferio que no se ve afectado lo inhibe a través del cuerpo calloso. Entonces, la idea sería entonces inhibir al hemisferio sano, al hemisferio que no está afectado, para que a su vez este no pueda inhibir al hemisferio que sí sufrió ese ACV, logrando así pues una mayor actividad eléctrica de esa corteza, haciendo que las extremidades puedan mejorar su función motora. Entonces se han hecho varias investigaciones previas. La más importante es una revisión sistemática Cochrane que se hizo en el año 2013. La gran mayoría de estudios tenían un riesgo de sesgo que pues no era tan claro, y esta investigación arrojó como resultado pues que no se logró ver cuál era el efecto no era claro. Acá, como podemos ver, este diamante cruza por el cero, lo cual nos indica que todavía no hay claridad en el efecto con respecto a la función motora y a la funcionalidad. Teniendo en cuenta todo lo anterior, surge entonces esta pregunta de investigación: ¿qué efecto tiene la estimulación magnética transcranial en la funcionalidad y función motora de pacientes que han sufrido accidente cerebrovascular isquémico de las ramas profundas de la arteria cerebral media en comparación con la terapia física? Acá cabe hacer una anotación, y es que las ramas profundas de la cerebral media son las que nos producen ya sea hemiplegia o hemiparesia. Las otras ramas de la cerebral media producen otros tipos de cuadros clínicos que no se incluirían
dentro de la función motora. Entonces, el objetivo general es evaluar el efecto de la estimulación magnética transcranial repetitiva en la funcionalidad y función motora de pacientes que han sufrido ACV isquémico de las ramas profundas de la arteria cerebral media en comparación con la terapia física. Los objetivos específicos son tres. El primero es caracterizar la funcionalidad y la función motora global de la muestra estudiada. El segundo es identificar los efectos adversos, la mejoría o nulidad de la estimulación magnética transcranial repetitiva y la terapia física en los grupos intervenidos. El tercero es analizar la funcionalidad y función motora de los pacientes intervenidos con la estimulación magnética transcranial frente al grupo de terapia física. Entonces vamos a revisar los aspectos metodológicos. De acuerdo a la resolución 8430 del 93, esta investigación tiene un riesgo mayor al mínimo, es decir que para esta investigación se necesitaría hacer un consentimiento informado en el cual se expongan explícitamente cuáles son esos riesgos y también cuáles son esos posibles beneficios. Dentro de los riesgos tenemos cefaleas, crisis epilépticas y acúfenos. Esto se podría paliar con analgésicos, pues en el caso de las cefaleas. ¿Y cuáles podrían ser esos posibles beneficios? Mejora de la funcionalidad del paciente, mejora de la función motora, mejora de los síntomas depresivos y también se ha visto en investigaciones previas que puede mejorar síntomas en pacientes que tienen esquizofrenia. Este tipo de estudio es un estudio experimental analítico, es un ensayo clínico aleatorizado estratificado, que es una manera de aleatorizar estos ensayos. Es paralelo y el cegamiento se realizaría con la recolección de datos y también en el análisis de esos datos. La población estudio va a ser población que sea residente en Antioquia, pacientes que tengan ese antecedente, que sean mayores de 18 años y pueden ser de ambos sexos. Los criterios de inclusión, el antecedente de ese accidente cerebrovascular que sea específicamente isquémico de las ramas profundas, y es muy importante el tiempo porque se ha visto que después del mes ya hay una recuperación en la función motora de esos pacientes. Entonces es importante que sea después de esa fase aguda y que sea antes del mes. Los pacientes deben realizarse una angiografía cerebral para poder ver y poder cerciorarse de que sí sea las ramas profundas de la cerebral media, que sean mayores de 18 años y que residan en Antioquia. También tenemos acá los criterios de exclusión. Como les venía comentando, no pueden ser pacientes que hayan tenido ese ACV después de un mes, que no tengan hemianopsia homónima contralateral y afasia de Wernicke, que es clínica de otras ramas de la arteria cerebral media, mujeres en periodo de gestación, menores de 18 años, pacientes con antecedentes de epilepsia, que pues, se ha visto que la estimulación magnética transcranial podría desencadenar crisis epilépticas, y pacientes que no tengan pues ningún tipo de dispositivo electrónico como marcapasos, electrodos, bombas de infusión o cualquier tipo de aparato ortopédico, ya sean placas metálicas, tornillos, alambres, y tampoco pacientes con hipertensión endocraniana, pues no se van a tener en cuenta en el estudio. Entonces, ¿cómo vamos a medir esos resultados? Los vamos a medir con el índice de Bartel y el índice de actividad de Frenchay. Estas dos primeras nos miden lo que es funcionalidad. El índice de Bartel lo que hace es evaluar aspectos de movilidad y también aspectos de autocuidado de esos pacientes. El índice de actividad de Frenchay es similar, pero también evalúa
tareas domésticas, también evalúa el paciente cómo se desempeña en su trabajo y actividades que hace por fuera de casa. Y por último tenemos el índice de motricidad, que el índice de motricidad tiene en cuenta tres rangos de movimiento que van de acuerdo a si son extremidades superiores, inferiores y el tronco. Entonces van a ver pues estas variables, la edad, el sexo, el uso de medicamentos, si los pacientes consumen o no sustancias psicoactivas y si tienen diferentes comorbilidades como enfermedades crónicas, neurológicas o psiquiátricas. Entonces, ¿cómo se va a hacer esa intervención? Se va a hacer entonces la estimulación magnética en el hemisferio que no se afectó, debido pues a lo que explicaba anteriormente de la inhibición transcallosal. Las sesiones se realizarían de 20 minutos cada una, 3 días consecutivos a la semana y se realizaría entonces durante 6 meses. En total serían 72 sesiones. Se utilizaría una bobina en forma de 8 debido a que la bobina circular tiene un campo de acción mayor que lo que haría es estimularnos a ambas cortezas. Entonces lo ideal es que solo estimule, pues que solo inhiba al hemisferio cerebral sano. Se haría con esta frecuencia, que las frecuencias menor a 1 Hz son frecuencias inhibitorias, y pues el costo del dispositivo está entre los $2.000 y $4.000. Entonces el seguimiento se haría en tres partes, después del primer mes, del tercero y del sexto. Entonces los resultados se pondrían así en esta tablita, aunque aquí faltaría para el índice de Bartel, y se pondría el puntaje que obtuvo cada paciente. Entonces, ¿cuáles serían los resultados esperados? Los resultados primarios entonces serían actividades de la vida diaria y la función motora. Los resultados secundarios, cualquier tipo de mejoría, cualquier tipo de resultado adverso, o si se genera una discapacidad o en un caso extremo la muerte. ¿Cuáles serían entonces esas limitaciones generales? Principalmente el costo del dispositivo y que en muy pocos lugares en Antioquia y también en Colombia se cuenta con ese dispositivo. También el seguimiento de los pacientes, al ser tantas sesiones y seguidas, creo que eso dificultaría entonces el seguimiento pues de esos pacientes. Este sería el esquema que nos muestra cómo sería cronológicamente las actividades. Primero se seleccionan los pacientes, se haría una aleatorización. En el primer brazo estarían los pacientes que se le va a hacer la intervención y que van a tener la rehabilitación física también, y en el otro brazo solo estaría el grupo control, que solo tendría la terapia física. A ambos grupos se le hace entonces ese seguimiento, al primero, al tercero y al sexto mes. Se haría una recolección de esos datos, un análisis estadístico de esos datos, y por último tendríamos los resultados. Esta es la bibliografía en la que yo me basé para poder establecer esta propuesta. Muchas gracias, espero que haya sido de su agrado.